lo vamos a andar el recorrido de esta mañana, abordando primero una precaución, una prevención, dando cuenta del doble efecto que está sucediendo en el debate póstumo que ha suscitado la multiplicación de la discusión en torno al barroquismo en Bolívar Echeverría. Luego vamos a mostrar el significado de su concepción sobre el barroquismo a juego de letos y finalmente su profundo alcance para dar cuenta de la modernidad. O sea, en qué se juega en el concepto tan profundo, tan incisivo de modernidad barroca de Bolívar Echeverría. Es sumamente importante que su concepto del barroquismo no quede reducido a letos, sino que finalmente se alcance a dar cuenta de cómo Bolívar Echeverría construyó este concepto de modernidad barroca. Sí existe la modernidad barroca, el término lo inventó él. Es muy importante esto para poder pasar a dar cuenta de las configuraciones de la modernidad en América Latina. Bien, empecemos por el principio. Primero una precaución, primero una advertencia, y más bien una especie de invitación. El horizonte que Bolívar Echeverría creó, felizmente se ha discutido como nunca después de su muerte. Digo felizmente porque la muerte no está ganando la vida. Allí donde la muerte desafortunadamente se instaló, sin embargo la vida intenta abrirse paso. Y en ese sentido es muy valioso que el horizonte que Bolívar Echeverría fundó en torno al barroquismo esté claramente posicionándolo como un referente ineludible en el debate internacional. La perspectiva que Bolívar Echeverría nos hereda es una perspectiva de cuyo horizonte lo primero que habría que hacer es estimular que se discuta. Se está discutiendo la contribución de Bolívar Echeverría desde muy diferentes perspectivas, desde muy diferentes disciplinas, desde la teología de la liberación, desde la teoría decolonial, desde el posmodernismo, desde las más distintas líneas de interpretación del mundo se está discutiendo la concepción de Bolívar Echeverría, ante todo en torno a lo barroco. Esto es sumamente positivo porque muestra la riqueza para un diálogo en múltiples direcciones que puede emerger desde el horizonte, desde el mirador Bolívar Echeverría. Sin embargo, con la obra póstuma de Bolívar Echeverría, sucede algo similar a lo que sucedía con la obra póstuma de Marx, o aquello que Engels decía respecto de la obra póstuma de Marx era: lo primero que importa no es que se diga, sino que se diga algo, que no sea el silencio el que rija la herencia que aquí se juega, porque es muy poderosa, de suma trascendencia esa herencia. Con el mirador Bolívar Echeverría sucede algo similar. Lo primero que importa no es que se diga, sino que se diga algo. Y el debate tan prolífico está mostrando qué incisivo, qué profundo es el alcance que se juega en esta intervención que Bolívar Echeverría llevó a cabo sobre lo barroco. Pero ahora que ya ha corrido agua en el río, digámoslo así, ahora que ya tantas interpretaciones tan disímiles se han expresado para aproximarse a la concepción echeverriana sobre lo barroco, resulta importante detenerse, lanzar una mirada hacia atrás, ver qué es lo que se ha dicho, escudriñar las consecuencias teóricas y políticas que tiene cada una de las diferentes perspectivas de interpretación sobre el barroquismo echeverriano y lanzar una intentona de evaluación. En este sentido, es que me parece que hay como un efecto de doble impacto en la aproximación que varias interpretaciones están teniendo sobre el debate echeverriano en torno a lo barroco. De un lado se le está utilizando de modo prolífico para profundizar el análisis de diferentes problemáticas. Por ejemplo, la teoría decolonial ha insistido en que en la concepción de Bolívar Echeverría sobre el barroco emergen nuevos sujetos históricos que el marxismo preponderante en América Latina antes nunca identificó, nunca reconoció. Es cierto que el marxismo altuseriano
Se concentró, por ejemplo, en la lucha de clases, la burguesía, el proletariado, no trabajó lo que sucedía con sujetos históricos como los indígenas. La teoría decolonial, a la hora de acercarse a la discusión de Bolívar Echeverría sobre lo barroco, reconoce que ya está en juego una evaluación histórica de este sujeto, los indígenas, y no solo su presencia, sino su contribución para transformar el mundo en la vuelta de siglo, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. Esto permite un diálogo fértil, prolífico, sumamente interesante entre la teoría decolonial y el mirador barroquista de Bolívar Echeverría, sumamente positivo. Sin embargo, la teoría decolonial, cuando se acerca a la interpretación de Bolívar Echeverría en torno a lo barroco, frecuentemente debilita la crítica que en Bolívar Echeverría se contiene hacia la modernidad capitalista. Se produce un debilitamiento porque la teoría decolonial insiste en que en leer al marxismo desde la perspectiva del discurso posmodernista. Insiste en que el marxismo fue una gran herencia, un discurso crítico inolvidable, pero que pertenece a la modernidad, fue un relato de una fase que ya sucedió, que quedó atrás, que ahora nos encontramos en un nuevo tiempo histórico y que ahora hay un nuevo discurso crítico que no puede tener al marxismo por delante. Es un nuevo discurso crítico que no olvidará lo que el marxismo significó, que deberá recuperar algunas de sus problemáticas, pero que en la medida en que tiene que abordar a los nuevos sujetos históricos, tiene que posicionar entonces una nueva teoría del poder por delante. Así, por ejemplo, aparece la discusión en torno a las relaciones de poder racistas. Así, por ejemplo, aparece la discusión en torno a las relaciones de poder de género, temáticas como el dominio del hombre sobre la mujer, temáticas como el dominio de los blancos sobre los indígenas, son temáticas que se colocan por delante. Se le pone desde esa perspectiva un gran énfasis, esto es positivo, al modo en que se organiza la vida cotidiana, el modo en que se organizan las fiestas, el modo en que se organiza la cultura en la vida diaria de las comunidades indígenas. Se explora ahí la posibilidad de crear otro mundo de la vida y eso genera un diálogo muy fértil con la intervención de Bolívar Echeverría. Esto es muy positivo. Sin embargo, la teoría decolonial, a la hora de acercarse a la discusión sobre Bolívar Echeverría, guarda en una dimensión esta vinculación prolífica, creativa, positiva, y de otro lado guarda una relación que cercena, mutila, degrada, en verdad, la contribución crítica de Bolívar Echeverría. La conclusión a la que la teoría decolonial que lee el barroquismo echeverriano llega es a que la propuesta de Bolívar Echeverría, en todo caso, en términos políticos, lo que supuestamente plantearía es transformar el mundo en sus fisuras. Ahora las luchas microsociales, las luchas en la vida cotidiana, estas serían las dimensiones en las cuales se estaría jugando la potencialidad para cambiar el mundo. Sin duda alguna, cuando Bolívar Echeverría abordaba la dimensión de la cultura, la dimensión de la vida cotidiana, las fiestas, por ejemplo, estaba apuntando a la creación de una nueva subjetividad. Pero su profunda conceptualización en torno a qué hacer con las fiestas, una conceptualización que está vinculada con la idea que Marx tenía sobre el tiempo libre. El tiempo libre tiene su mejor potencialidad cuando se convierte en fundamento del desarrollo de la libertad. Bolívar Echeverría le está dando forma para América Latina a la hora de discutir lo barroco a un principio que Marx hacía valer a la hora de conectar el tiempo libre con la libertad. Esta profunda discusión de Bolívar Echeverría de ninguna manera debe ser inserta en una concepción que reduce su perspectiva a un horizonte microhistórico. De ninguna manera debe estar inserta su contribución en una perspectiva que presuntamente deja atrás la discusión sobre la lucha de clases, que presuntamente deja atrás la teoría del dominio capitalista y coloca por delante una teoría del poder con nuevos sujetos históricos. Estas antinomias son antinomias falsas para acercarse al mirador Bolívar Echeverría. Esta dicotomía no existe en su crítica al barroquismo. Su crítica al barroquismo solo puede mostrar todo su poder, todo su alcance, si se lee en función de su crítica a la modernidad capitalista. Si no se
coloca la crítica a la modernidad capitalista como plataforma de la crítica al barroquismo en el Mirador Bolívar Echeverría, no se va a percibir en verdad todo lo que está en juego ahí, conceptual y políticamente. Porque, por supuesto, hay sugerencias políticas de primer orden que derivan del Mirador Bolívar Echeverría, que de ninguna manera se reducen a lo microhistórico. De ninguna manera se reducen a intervenir en las fisuras. No es que lo microhistórico no sea esencial, lo es. No es que trabajar en las fisuras sea irrelevante, es esencial también. Pero en verdad, en el Mirador Bolívar Echeverría, lo microhistórico debe ser visto en el marco de su compleja dialéctica histórica con lo macrohistórico. Si esta conexión no se percibe, se va a debilitar sobremanera el Mirador Bolívar Echeverría. Cuando uno se acerca entonces al debate del barroquismo en Bolívar Echeverría, hay que tener dos precauciones. Ni el barroquismo es un concepto que se remita puramente a la dimensión de la cultura, ni el barroquismo es un concepto que se reduzca al ámbito microhistórico. Ni lo uno, ni lo otro. Y entonces, aquí aparece una formulación epistemológica. No se debe reducir al ámbito microhistórico. Y entonces aquí aparece un principio epistemológico implícito que vale mucho la pena hacer explícito. En la tradición del marxismo soviético, la conceptualización en torno a la cultura era sumamente mecánica. Una concepción que veía prácticamente a la cultura como una especie de epifenómeno en referencia a la economía. La economía determina unívocamente a la cultura y la cultura se remite a ser un reflejo de la economía. El marxismo soviético así leyó la relación entre estructura y sobreestructura. Una interpretación sumamente débil para entender la compleja relación entre economía y cultura. Bolívar Echeverría, como fuerte heredero que es de la Escuela de Frankfurt, lee la relación entre economía y cultura de una manera completamente diferente. Completamente diferente. Para empezar, no entiende que exista por un lado la economía y por otro lado la cultura, y entonces que la primera determina la segunda, o la segunda la primera. No se trata simplemente de voltear las cosas, como de ahora más bien leer la economía desde la cultura, sino que Bolívar Echeverría se da cuenta de que la economía es cultura, sin ser sinónimos, y que la cultura es economía, sin ser sinónimos. Se da cuenta que la economía no está al margen de la cultura, que la producción y el consumo de los bienes constituyen en sí mismos comportamientos culturales. Se da cuenta que la cultura no se remite a ser economía, pero no puede funcionar sin tener producción y consumo de bienes, y que esto hace que en los bienes se plasme la cultura. Para empezar, economía y cultura se mueven en unidad inmediata, pero luego se desdoblan, y este desdoblamiento solo es comprensible a partir de esa unidad inmediata. Es compleja la discusión. No va a entender entonces la dialéctica de la relación economía-cultura como la entendió el marxismo soviético. Hay un principio epistemológico que reconceptualiza la relación de economía-cultura desde un mirador completamente innovador. Aquí se puede ver claramente una influencia de Adorno y Horkheimer, que así fue como hemos entrado en la discusión sobre la cultura en la dialéctica de la Ilustración. En la dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer le dan forma a un planteamiento que originalmente había hecho Walter Benjamin. Walter Benjamin había insistido en la enorme relevancia de estudiar el arte y la cultura. A principios del siglo XX, Walter Benjamin insistía en que los caminos de la revolución eran caminos que no solo debían andarse en la revolución política, caminos que no debían andarse solo en la revolución de la economía contemporánea. Walter Benjamin insistía en que esto que parecía un complemento de ninguna manera se remitía a hacerlo, que el mundo del arte, el mundo de la cultura era esencial para el proyecto de la revolución contemporánea. Y que lo era justo porque allí era donde se jugaba un ámbito en el que crear un mundo nuevo, soñar, no tenía límites. Se podía inventar lo imposible. Esta es la convocatoria del arte. El mundo de la utopía, por excelencia, era justo el mundo del arte. Toda la discusión que Walter Benjamin tiene en torno a Laura es una discusión que tiene profundamente este significado. Cuando Walter Benjamin habla de Laura, no se está refiriendo solo como al traslado
del carácter sagrado de los objetos religiosos del mundo premoderno a ahora las obras de arte. Esta manera de relacionarse con las obras de arte en la modernidad, prácticamente como si fueran, digamos, entre comillas, entidades sagradas. Está repitiendo, reeditando sobre ellas el modo en que se jugaba el comportamiento sobre los objetos religiosos en el mundo premoderno. El concepto de ahora de Walter Benjamin tiene esta crítica al tratamiento de las obras de arte como sagradas, pero tiene además una dimensión sumamente positiva. Lo que Walter Benjamin hace cuando construye su concepto de aura es complejo porque el concepto de aura tiene dos lados. Un lado es un lado que está criticando tratar a las obras de arte como sagradas. El otro lado es un lado en el cual se está tratando a las obras de arte como una especie, digamos, de túnel de tiempo, como la vivencia del túnel del tiempo. El aura, decía Walter Benjamin, es la vivencia única de una lejanía, la vivencia única de una peculiar lejanía. Yo lo redondeo diciendo que el aura es la vivencia única de una doble lejanía, la experiencia única de una doble lejanía. Cada sujeto, a la hora de relacionarse con una obra de arte, se vincula hacia atrás con una tragedia, con un dolor, con un mal que sucedió en la historia humana, y a partir de ahí entonces se vincula hacia el porvenir con una esperanza, con un sueño, con una redención. Si piensan, por ejemplo, ustedes en la Guernica de Picasso, se va a entender claramente de qué estoy hablando. Se vincula, por un lado, la pintura de Picasso con la tragedia de esta destrucción que se generó en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción, la masacre horrenda de este pueblo, ¿no? Pero por otro lado, justo esta denuncia, presentada en esa forma hermosa, blanco y negro, en el que se encierra Picasso a tener que mostrar lo que acaba de pasar porque se le hace invivible, insoportable, esta imagen tan compleja plasmada en la pintura, en su belleza convoca a que el mundo futuro sea diferente. Se proyecta de modo hermoso algo que está regido por el horror, porque la pintura convoca a la estetización del porvenir, al embellecimiento del mundo. Esto es el aura. La dimensión positiva del aura es esto, es una vivencia del túnel del tiempo, una doble lejanía, una vinculación con el pasado, con una tragedia, con un dolor que está convocando a una vivencia alternativa hacia el porvenir. Una doble lejanía que se intenta unificar. El aura es la vivencia del túnel del tiempo. Y ahí se crea una nueva subjetividad en el presente. Esta manera de conectarse con el pasado para conectarse con el porvenir busca producir un nuevo sujeto en el presente. Walter Benjamin entonces plantea que el arte y la cultura no son dimensiones inesenciales, no son dimensiones complementarias del proyecto de la revolución anticapitalista, de la revolución moderna. Walter Benjamin más bien plantea que el arte y la cultura son dimensiones esenciales para crear una nueva subjetividad histórica. El sujeto lúdico, el sujeto capaz de inventar sin restricciones un nuevo porvenir, es un sujeto que tiene que emerger teniendo en el arte uno de sus fundamentos vitales. Esto lleva a Adorno y a Horkheimer a asumir una reconceptualización de la cultura, a plantearse un programa teórico de crítica a la cultura en la modernidad capitalista. Adorno va a decir, recuperando estos planteamientos de Benjamin, que la modernidad capitalista se adelantó a la propuesta de Benjamin. Benjamin quería que la cultura y el arte fueran esferas para producir esta nueva subjetividad revolucionaria. El capitalismo invadió la cultura, justo para impedir que la cultura se desarrollara como un espacio de producción en donde la libertad produce un sujeto libre, un sujeto libertario. En el tiempo libre no es tiempo de ocio, de desperdicio, de despilfarro, sino tiempo de producción de un nuevo sujeto histórico. Justo para impedir que esto sucediera, el capitalismo ya no solo domina el tiempo de trabajo, la economía, además domina el tiempo libre. El dominio de la cultura se volvió históricamente vital para el capitalismo. La modernidad capitalista asumió como una esfera estratégica de su dominación la dominación del arte y la cultura. Habrá una inhumanización del arte y la cultura que va a producir lo que Benjamin llamaba la
monumentalización de la masa, ¿no? Tratar a la masa como un monumento, ¿no? Entonces, esta intervención de Adorno es la que va a adquirir forma más amplia, redonda, en la dialéctica de la Ilustración, cuando junto con Horkheimer dirija la mirada, dirija balas para hacer claramente la crítica de la industria cultural. Aquí hay un horizonte epistemológico, aquí hay un principio heurístico, un modo de producción de conceptos que le está dando la vuelta al marxismo soviético, la formulación del marxismo soviético. La cultura es un epifenómeno de la cultura. Esto va a ser hecho pedazos por la Escuela de Frankfurt, por Adorno y Horkheimer. Bolívar Echeverría lo sabe muy bien. Y está partiendo de este principio, pero lo complejiza. Su teoría de la cultura, su definición de la cultura, en su libro que lleva un título muy modesto, porque este libro en verdad podría llamarse La reconceptualización crítica de la cultura. Su libro, que no es una mera definición de la cultura, introduce una nueva conceptualización de la cultura basada en la unidad inmediata que existe entre economía y cultura. Economía y cultura son por principio dos esferas que son lo mismo sin ser sinónimos. Y a partir de ahí sucede su desdoblamiento en una compleja unidad. Aunque se desdoblan, se mantienen unidas. Esta es la formulación que emerge ahí. Son por principio lo mismo, les decía, porque la producción y el consumo de los valores de uso, la economía, no puede llevarse a cabo sin que ahí se proyecte en el modo de trabajar, en el modo de relacionarse con la naturaleza, en el modo de organizar las relaciones productivas entre los sujetos. No puede llevarse a cabo sin que a la hora de producir los bienes se juegue la cultura, un proyecto del mundo y del mundo social. Producir y consumir es producir y generar y reproducirse con una cierta identidad cultural. Producir y reproducir una cierta identidad cultural. Producir y consumir valores de uso es producir y reproducir la elección por una identidad cultural. Economía y cultura son lo mismo, por principio. Pero economía y cultura se desdoblan, porque la economía está regida por el tiempo de trabajo, la necesidad rige a la economía, y la cultura está regida por el tiempo libre. Así que se desdoblan en la medida en que la cultura va más allá de la economía, pero se sostiene en la producción y el consumo de bienes en el cual ella también interviene. Y la cultura constituye una dimensión que, siendo economía, va más lejos porque está metida también en el tiempo libre. Ahí se elige cómo organizar, por ejemplo, las fiestas. Ahí se elige cómo organizar los rituales. Y ahí se está entonces determinando una cierta identidad del sujeto social. Economía y cultura son lo mismo y a la vez no lo son. Y en esta compleja unidad doble, inmediata y mediata, es donde se juega su desciframiento histórico. Así se acerca Bolívar Echeverría a la que no es, les digo, la definición de la cultura, sino la reconceptualización crítica de la cultura. No me extiendo, la discusión completa sobre su libro, Definición de la Cultura, en verdad exigiría entrar en la demostración del complejo diálogo que Bolívar Echeverría mantiene con la lingüística, con la lingüística estructural, con Saussure, con Jacobson, con Hemsworth, para construir una teoría histórico-materialista de la cultura insólita. Lo que importa en lo que estoy diciendo es que el principio epistemológico que está en juego en la teoría crítica de la cultura de Bolívar Echeverría es un principio epistemológico que en negativo está haciendo pedazos, está haciendo volar la perspectiva sobre la cultura del marxismo soviético, la perspectiva de la cultura a la que estábamos acostumbrados en América Latina. Así no hay que pensar la cultura. Hay una especificación negativa en la concepción de la cultura de Bolívar Echeverría. La cultura no es un epifenómeno de la economía. Sobre la base de esta especificación negativa, eso no es la cultura, entonces se puede dar la especificación positiva. Y la especificación positiva, entonces, sobre la base de esta compleja conceptualización de una doble unidad inmediata entre economía y cultura, reconsigue una convocatoria. La convocatoria es la crítica a la cultura moderna, es la ventana, la invitación a repensar toda la historia moderna. La crítica a la cultura moderna es una ventana para
repensar críticamente toda la historia de la modernidad capitalista. Este es el punto. Si uno entiende así el modo en que Bolívar Echeverría define el barroquismo, se abre la mirada, se abre de una manera muy amplia la mirada, se puede entrar en una compleja discusión. De entrada, por supuesto, su discusión sobre el barroquismo es una discusión que está vinculando planteamientos de Marx con los de O'Gorman. O'Gorman fue quien precisamente insistió en acercarse a pensar en la historia de América Latina, introduciendo este fino concepto sobre la contraconquista. Bolívar Echeverría está recuperando esta formulación para repensar la cultura en la historia de América Latina. Cuando piensa, por ejemplo, Bolívar Echeverría en una figura como la Malinche, la piensa exactamente al revés de lo que hace la mirada, por ejemplo, de un autor como Octavio Paz. Octavio Paz mira a la Malinche desde una perspectiva propiamente racista, desde una perspectiva propiamente sexista. Se trata de la mujer que se doblega ante el hombre, se trata de la indígena que se doblega ante el conquistador. Es la perspectiva que miran los indígenas hacia abajo. Aquí hay racismo, aquí hay sexismo. En la lectura de Octavio Paz sobre la Malinche hay una denostación de nuestros ancestros. Así no se puede entender la Malinche. Así no se puede entender la estrategia de sobrevivencia que se jugó con los aztecas cuando tuvieron que enfrentar a los españoles. Bolívar Echeverría entonces invita a reconceptualizar la figura de la Malinche como una figura individual que más bien abre la ventana para entender una estrategia de sobrevivencia que intentaban andar los sujetos del mundo prehispánico. La formulación es, no, más bien la Malinche, intentando hablar los dos idiomas, el de la conquista y el de los sujetos prehispánicos, tiende puentes porque está buscando neutralizar lo que parece un conflicto inevitable. Lo que se asume como un conflicto inevitable se encara como sujeto en situación intentando construir una salida que pareciera imposible y que sin embargo se intenta dar. Es precisamente la salida que tiene que ver con buscar generar una mezcolanza, un entrecruzamiento, un diálogo intercivilizatorio que de alguna manera haga que en lugar del conflicto se busque la socialización entre sujetos que por principio parecían no tener más que por fundamento de su relación la polaridad y el choque. La Malinche lo que representa es el intento de abrir un diálogo intercivilizatorio, de hacer vivible lo invivible, la conquista de hacerla vivible, intentando construir una alternativa que pareciera imposible. Esta es la idea. Se está leyendo la Malinche al revés del racismo, se está leyendo la Malinche al revés del sexismo. Se está leyendo la Malinche como una figura individual que representa una alternativa histórica que se intentó andar. Es muy importante esta formulación que lleva a releer cuando se andan los demás pasos la historia del cristianismo en América Latina. En el cristianismo en América Latina no tenemos el doble del cristianismo europeo, de ninguna manera. Esto no es la repetición en el otro lado del mundo, en el nuevo continente, de lo que era el cristianismo en el viejo continente. El cristianismo no es lo mismo aquí que allá. El cristianismo aquí cambió radicalmente su configuración y su contenido. Porque lo que está sucediendo es que, aunque se impone el cristianismo como una religión que avasalla, que devasta las religiones prehispánicas, sin embargo, emergen dentro de él, incluso contra él, pero identificándose, integrándose a él, así de complejo. Emergen dentro de él, contra él, pero integrándose a él, en una compleja dialéctica de resistencia e integración. Hay resistencia dentro de integración, pero a la vez integración dentro de la resistencia. En esta compleja dialéctica de resistencia e integración dentro del cristianismo en América Latina sucede una mezcolanza, una combinación extravagante, una identidad barroca del cristianismo. Puede emerger, por ejemplo, una figura paradigmática como la Virgen de Guadalupe, que se trata de una virgen morena que aparece dentro de una religión racista, que elogia al hombre blanco,
por excelencia. Puede aparecer una identidad femenina como una identidad central dentro de una religión profundamente patriarcal, claramente sonancia, apareciendo dentro del cristianismo bajo una figura nueva. Puede aparecer una figura femenina, morena, que se presenta ante un indígena. ¿Cómo un indígena? Una entidad divina se aparece ante un indígena, ante un sujeto conquistado. Esto es profundamente transgresor de los códigos de una religión conquistadora. Una entidad divina que se atreva a parecerse a los sujetos conquistados. Entonces, en el cristianismo está sucediendo una metamorfosis muy radical de forma y de contenido. Hay una combinación, una mezcla, una combinación exagerada, un entrecruzamiento extravagante, ¿no?, de la cultura de la conquista, por delante esto significa el cristianismo, y la cultura de la contraconquista, por delante esto significa las deidades prehispánicas. Y en esa combinación extravagante surgen deidades inéditas en la historia del cristianismo, deidades que el cristianismo no tuvo en ningún otro lugar anteriormente. Son deidades que surgen aquí en América Latina. Entonces, la crítica a la cultura, la crítica a la religión, se vuelven la punta de lanza de la crítica al barroquismo. Lo que está en juego ahí sí es este entrecruzamiento de cultura de la conquista con cultura de la conquista. Sí es esto lo que está en juego ahí. Qué positivo es el diálogo en múltiples latitudes que esta formulación de Bolívar Echeverría ha generado. Qué positivo es el conjunto de polémicas que ha provocado con las más diferentes perspectivas. Pero la interpretación de Bolívar Echeverría, siendo una contribución sumamente innovadora en la teoría crítica de la cultura para analizar la cultura de América Latina, no es una contribución que se remite a estudiar la cultura. Es una contribución en la cual la crítica a la cultura convoca a hacer de la crítica de la cultura plataforma para llevar a cabo la reconceptualización de la crítica a la economía, la crítica a la política, y hay que decirlo completo, la crítica a toda la historia de América Latina. La crítica al barroquismo, la crítica a la cultura barroca latinoamericana es el punto de partida de una convocatoria a la cual se le saca todo su alcance cuando se ve que en su punto de llegada lleva a reconceptualizar la totalidad de la historia de América Latina. Desde el siglo XVI, o si se quiere para decirlo en términos brodelianos, desde el largo siglo XVI hasta nuestro tiempo. Esto es lo que está en juego. Si esto se ve, entonces emerge un horizonte de un alcance insólito, sumamente importante para entender nuestro tiempo, no solo en términos culturales, para entender nuestro tiempo en términos económicos, en términos políticos y, por supuesto, en términos revolucionarios. Va a poder sacarse todas las consecuencias políticas que derivan de este mirador si se asume esta convocatoria a reconceptualizar la totalidad de la historia de América Latina. En ese sentido es vital entender que lo que está sucediendo en la conceptualización de la cultura de Bolívar Echeverría es hacer pedazos el modo en que se pensaba la cultura desde el marxismo soviético. Es introducir algo que no se había hecho en América Latina para pensar la cultura. Desde el marxismo se piensa la cosa ahora exactamente de una manera completamente diferente, innovadora. Habría que agregar, además, que en la discusión sobre el barroquismo, felizmente se ha percibido que cuando Bolívar Echeverría está hablando del etos barroco, no está hablando exclusivamente del etos barroco como peculiaridad de América Latina, no está hablando del etos barroco como la única forma de comportamiento que pudiera suceder en América Latina. Bolívar Echeverría ha tenido este complejo diálogo con Max Weber, con la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, y ha abierto el abanico, ha mostrado a Weber que efectivamente la ética protestante como una versión del etos realista
la ética protestante como un comportamiento cultural basado en un principio sacrificial que busca sacrificar el consumo y sacrificar el tiempo para concentrarse en el trabajo. La ética protestante como una ética productivista centrada en producir, producir y producir, según la lógica del mundo capitalista, constituye una versión de antaño, en verdad, del etos realista. Pero que en el mundo capitalista, la ética realista, el etos realista, no es el único etos que existe. Que el etos tiene otras modalidades, el etos romántico, el etos clásico, el etos barroco. El etos romántico, que ve la marcha de la modernidad capitalista, fascinado con sus valores de uso como si fueran fundamento de un progreso histórico indetenible. El etos clásico, que no se identifica con el capitalismo, que no lo promueve, pero que asume que no lo puede cambiar, que está regido por una especie de resignación sin fin. Y el etos barroco, que intenta estas mezcolanzas extravagantes, estas combinaciones exageradas entre conquista y contraconquista para crear una identidad cultural peculiar. Bolívar Echeverría se da cuenta que hay un cuádruple de la modernidad capitalista y que a la hora de acercarse a explicar el modo en que funciona el etos en el mundo contemporáneo, hay que descifrar este cuádruple. Podría haber otras formas de etos, no le parece que su esquema sea exhaustivo, pero sí que es esencial. El núcleo básico de los comportamientos culturales en la modernidad está determinado por este cuádruple. El etos realista, el etos romántico, el etos clásico y el etos barroco se encuentran presentes en todas las formas de modernidad en todos los estados nacionales. En este sentido, es muy positivo cuando a la hora de acercarse a la discusión de Bolívar Echeverría sobre el etos, se percibe que su discusión formula que en todas las formas de modernidad, en todos los estados del mundo, sucede una especie de caleidoscopio en la que hay una correlación de fuerzas, un rapport de fuerzas diferencial. En un etos u otro puede ser preponderante, un etos puede estar por encima de los demás, pero en todas las formas de modernidad están los cuatro. Lo que define a la presencia del cuádruple en la modernidad capitalista es que es universal. En todos lados, estos son los cuatro comportamientos vitales, culturales, que se pueden encontrar. En todo caso, varía su configuración. Hay un caleidoscopio que se especifica de manera concreta para cada Estado nacional. Este reconocimiento es un reconocimiento complejo, un reconocimiento que se va aproximando a la complejidad del planteamiento de Bolívar Echeverría, pero, sin embargo, el reconocimiento de esta complejidad es limitado, porque el planteamiento de Bolívar Echeverría es más complejo aún. Sí está ahí esta formulación, el cuádruple de la modernidad capitalista es universal, se encuentra en todo Estado nacional, pero no se queda ahí. El paso que sigue tendría que ver con la insistencia que el mismo Bolívar Echeverría sí llevó a cabo, de que hay configuraciones de la modernidad capitalista, ciertos capitalismos, ciertos proyectos de capitalismo, en donde la presencia preponderante de un tipo de etos marca, define la peculiaridad histórica de ese proyecto de capitalismo, sin que esto signifique que el cuádruple de la modernidad se cancela o deja de existir ahí. Estando allí, el cuádruple uno prepondera. Y esta preponderancia cultural se vuelve una ventana, una convocatoria a repensar y descifrar ese proyecto, esa configuración histórica del capitalismo. En el caso de América Latina, esto lleva entonces a tener que dar cuenta de la configuración de la modernidad en América Latina como una modernidad barroca. O dicho de otro modo, esto lleva a dar cuenta de la configuración del capitalismo de América Latina como un capitalismo imposibilitado para ser el doble de los capitalismos europeos o el doble del capitalismo estadounidense. El capitalismo latinoamericano es barroco y esto define una forma, un proyecto de capitalismo que no puede ser entendido, por ejemplo, al modo de Bernstein, ¿no? Como si hubiera una mundialización amable, una mundialización benigna del capitalismo. Bernstein, el lamentable lleno de Marx, así creía que podía funcionar la mundialización como fundamento del progreso.
El capitalismo europeo se extiende por el orbe y se duplica, como si por contagio lo que hiciera fuera repetir su configuración europea al tocar cualquier otro Estado nacional. Así el capitalismo va a llevar la civilización al mundo. Esta es una concepción de la mundialización capitalista que no comparte Marx, que no comparte Rosa Luxemburgo y que no comparte, por supuesto, Bolívar Echeverría, que no compartió jamás el marxismo crítico. No existe esto, hay relaciones de poder centro-periferia, pero vean ustedes, la discusión de Bolívar Echeverría sobre las relaciones de poder centro-periferia se está complejizando sobremanera, está desarrollando de un modo muy innovador al marxismo crítico, porque está conceptualizando las relaciones de poder centro-periferia en función de dar cuenta de los proyectos de capitalismo que se juegan para el centro, para la periferia. Incluso es complejo porque la idea de él es que el barroquismo originalmente surgió en el centro. Muy complejo. Entonces, su discusión sobre el barroquismo está llevando a una reconceptualización, no solo sobre la totalidad de la historia de América Latina. Su discusión sobre el barroquismo está llevando a una discusión sobre la reconceptualización de la totalidad de la historia de la mundialización capitalista, la crítica, la cultura. Es el punto de partida de una convocatoria que en el punto de llegada está planteando un desafío enorme. Hay que repensarlo todo. Esta es la formulación. Hay que repensarlo todo. Y van a surgir ahí líneas sumamente innovadoras. Sumamente innovadoras. El debate sobre el barroquismo es el desenlace, en verdad, de un programa teórico que empezó mucho antes y que se puede reconocer cuando Bolívar Echeverría publicó en 1986-87 en la revista Cuadernos Políticos el ensayo que él mismo traduce compuesto por ciertos pasajes del manuscrito del 61-63 de Marx. Además de elaborar el Capital, hay textos complementarios del Capital en Marx, no solo los Grundrisse, los clásicos Grundrisse, sino este amplio manuscrito, el manuscrito del 61-63, que es vital para poder agregar lo que falta en el Capital, que es una obra inconclusa. Bolívar Echeverría selecciona ciertos pasajes, el manuscrito del 61-63, los traduce, siempre leer a Marx, traducido por la pluma de Bolívar Echeverría, lleva un Marx insólito, se ve de una manera impresionante. Marx tiene un alcance mucho más poderoso que el que se encuentra en otras traducciones. Esto es muy importante, por ejemplo, a la hora de revisar el capítulo 1 del Capital, la traducción de Bolívar Echeverría sobre el capítulo 1 del Capital, terminológicamente es la del alcance más poderoso en español. Y en este número de Cuadernos Políticos, Bolívar Echeverría hace una presentación de la traducción que lleva a cabo, de la selección y traducción que lleva a cabo de ciertos pasajes del manuscrito del 61-63. Es un ensayo que titula La subsunción formal y real del proceso social natural de trabajo al proceso social capitalista de valorización. Y Bolívar Echeverría presenta ahí una formulación epistemológicamente decisiva. Lo que él dice es: hasta ahora se ha pensado la historia de América Latina en función de esta idea de la articulación de medios de producción, de modos de producción. Llegó el capitalismo y se topó con algo que era el precapitalismo, o más bien se ha pensado que en América Latina lo que existió antes del siglo XIX o del siglo XX fue francamente el feudalismo. ¿Qué fue América Latina? ¿Feudalismo? ¿Qué fue América Latina? ¿Un modo de producción campesino? ¿Qué fue América Latina? Una combinación de espacios de feudalismo con espacios de modo de producción asiático. Hubo quien pensó que América Latina era un doble de modo de producción asiático. Esta discusión sobre la articulación de modos de producción inconexos entre sí, que por principio funciona cada uno por separado y luego se vinculan en exterioridad, es la que rigió de manera preponderante el análisis de la historia de América Latina desde el siglo XVI. Y lo que Bolívar Echeverría dice en este número de Cuadernos Políticos es: desde la teoría de la subsunción emerge un desafío, repensar la historia de América Latina. La discusión de Bolívar Echeverría sobre el barroquismo
es la respuesta a ese desafío, su intento de contestar a ese desafío, repensar la historia de América Latina. Y entonces, si uno parte de reconocer que hay estos dos principios epistemológicos en la conceptualización crítica del barroquismo, uno, la cultura es la ventana a la crítica, a toda la modernidad capitalista, a la economía, a la política y la historia de la modernidad capitalista, y no solo la crítica a la cultura. La crítica a la cultura es esencial, pero la crítica a la cultura no se remite a la crítica de la cultura a la cultura no es culturalismo. Si uno percibe esto, si uno percibe que la formulación es la crítica al barroquismo, sí, da cuenta de que el cuádruple ete existe en toda modernidad, pero eso no significa que el etos barroco se remita a cómo se comporta este o aquel conjunto social, esta o aquella comunidad indígena. Lo que rige el barroquismo no es solo una perspectiva microhistórica, lo microhistórico se puede descifrar ahí, pero la discusión sobre el barroquismo es una convocatoria a repensar toda la historia del capitalismo. Si uno percibe que lo que está en juego ahí es esta doble convocatoria, entonces lo que sigue es hacer explícitas las contribuciones que Bolívar Echeverría formuló con su conceptualización sobre el barroquismo. Y allí me parece que entonces lo que emerge, lo que sale es muy profundo. Lo que emerge, lo que sale es muy profundo, porque de entrada nos lleva a conceptualizar de una manera alternativa la historia de la mundialización capitalista. Puede ser interesante allí reconocer los vínculos, las afinidades que existen entre una intervención como la de Bolívar Echeverría y una intervención como la de Manuel Wallerstein, quien quizás ha descifrado mejor que nadie la historia del siglo XVI ha sido precisamente Wallerstein. En su libro, El moderno sistema mundo, Wallerstein introduce una compleja discusión sobre lo que Brodel llamaba el largo siglo XVI. El largo siglo XVI es el siglo del nacimiento del capitalismo, el siglo en el cual el capitalismo funda, estrena, inaugura la mundialización, porque el descubrimiento de América redondea el mundo y lo hace precisamente para dotar al capitalismo europeo de la economía planetaria. Para Marx, esto es muy claro en la crítica de la economía política de Marx, esto es muy claro en el Capital de Marx, algo así como conceptualizar al capitalismo como un constructo nacional es sumamente limitado y en verdad imposible. No se puede entender al capitalismo desde el marxismo de Marx si se intenta pensar al capitalismo en términos de puramente Estado nacional. No se puede. El complejo juego de intercambios, las relaciones de poder centro-periferia son originales, tienen que ver con el origen mismo del capitalismo. En este sentido, para Marx, la mundialización es, digámoslo así, una especie de problema shakespeariano para la modernidad capitalista. O el capitalismo es mundial o no es. Pero no existe que el capitalismo se vuelva mundial hasta finales del siglo XX. Desde la crítica de la economía política, desde Marx se diría que el capitalismo es mundial desde su origen, desde el largo siglo XVI. Y esta idea del largo siglo XVI no piensa los siglos cronológicamente, piensa los siglos históricamente, esto es, en función del acontecimiento histórico esencial que los rige y determina. Leído así, el siglo XVI empieza antes, entra en el siglo XV, leído así, el siglo XVI termina después, entra en el siglo XVII. Es un siglo que dura mínimo más o menos 150 años, hay quien lo puede entender extendiendo incluso su temporalidad un poco más. El largo siglo XVI no se lee cronológicamente, se lee históricamente, y Wallerstein parte de esta formulación brodeliana y la afina. Wallerstein va a hablar del doble siglo XVI, del primer y del segundo siglo XVI. El primer siglo XVI para Wallerstein es el siglo en el cual, rebasando a Portugal, porque Colón le hizo la propuesta primero a Portugal, y no la asumió, asume España, ¿no? Rebasando a Portugal, España se vuelve la plataforma para el descubrimiento de América. Y entonces España, que lo que quería era crear una ruta comercial más ágil, más dinámica para vincular Europa con India, termina encontrándose con el nuevo continente y ¡pum!, explota el acceso a una enorme riqueza natural, explota el acceso a una enorme fuerza de trabajo. España se topa con la necesidad de asumir ser un imperio mundo cuando no se lo había planteado. España estaba intentando
convertirse en una potencia en Europa, pero no ser un imperio mundo. Y cuando se topa con América, entonces se topa ante la tentación de ser algo que no se había planteado, ser un imperio en el planeta. El primer siglo XVI es el siglo en el cual España descubre América e inaugura la conquista e intenta desplegar su proyecto de imperio mundo. Pero al hacerlo sucede que tiene sus guerras en Europa, al hacerlo sucede que tiene que sostener las fuerzas de la conquista por acá, en América Latina, y termina siendo sencillamente insostenible. El alto gasto que el mantenimiento de estas fuerzas armadas trae consigo hace imposible que el proyecto del imperio mundo español pueda sacarse adelante. El segundo siglo XVI es entonces el siglo del derrumbe del proyecto del imperio mundo español. El primer siglo XVI es el siglo de fundación del proyecto del imperio mundo español. El segundo siglo XVI es el siglo del derrumbe del imperio mundo español. Y cuando esto sucede, entonces España se va. No tiene cómo mantener el financiamiento sobre sus fuerzas militares en América Latina. Se va, deja América Latina a su suerte, se corta el flujo de conexiones tan profundas que existían anteriormente en el primer siglo XVI entre España y América Latina. Deja América Latina a su suerte. Esto es lo que hace que se diga, de otra manera, sin esta precisión que trae el concepto wallensteiniano del primer y el segundo siglo XVI, porque el segundo siglo XVI entra en el siglo XVI, visto cronológicamente, entra en el siglo XVII. El segundo siglo XVI es irreductible al siglo XVII cronológicamente definido. Esto es lo que hace que frecuentemente se diga que el siglo XVI es el siglo de la conquista y el siglo XVII es el siglo de la contraconquista. Desde Wallenstein se diría el siglo XVI es el siglo de fundación de la conquista y del proyecto del imperio mundo español. Y el siglo XVII es el siglo del derrumbe del imperio mundo español y el siglo de la contraconquista, el segundo siglo XVI. Entonces, esta formulación que está haciendo Bolívar Echeverría sobre el siglo XVII como el siglo en el cual aparece el barroquismo, heredando desde la discusión de la cultura de O'Gorman la formulación sobre la contraconquista, tiene una clara afinidad con el planteamiento de Wallenstein para periodizar la marcha de la mundialización capitalista. El discurso de Wallenstein es sumamente consciente de que es imposible conceptualizar al marxismo en términos de constructo nacional. Así que en su libro El moderno sistema mundo, Wallenstein discute directamente con Laclau. Laclau es un autor que está pensando la historia de la acumulación originaria en términos de constructo nacional. Cómo es que la acumulación capitalista surge en este o aquel país por separado. Exactamente a eso se opone Wallenstein. Si lo decimos de otra manera, deberíamos decir que justo a la hora de pensar la historia del capitalismo es esencial replicar a lo que significa la desmundialización del concepto capitalismo. El capitalismo no es comprensible en función de la desmundialización, porque entonces se debilita sobremanera entender cómo funcionan sus relaciones de dominación. No hay capitalismo sin dominación centro-periferia, no existe. Si se quiere entender el capitalismo desde la desmundialización, desaparecen las relaciones de poder centro-periferia. Se debilita sobremanera la comprensión de lo que sucede en la historia de América Latina. Se debilita desde la perspectiva de la mundialización, se debilita desde la perspectiva de los estados nacionales. Porque entonces, ¿cómo entender hacia adentro de cada uno de los estados nacionales? ¿Cómo entender hacia adentro de la historia de cada país lo que sucedió desde el siglo XVI? ¿Qué fue eso? ¿Capitalismo? ¿Qué fue eso? ¿Feudalismo? ¿Qué fue eso? ¿Modo de producción campesino? ¿Qué fue eso? ¿Modo de producción latinoamericano? Todo eso y más, y entonces articulación de medios de producción. Muy complicado, no sirve. No sirve porque al final el efecto es el mismo. Es decir, los impactos de la dominación capitalista sobre esta región del mundo no se alcanzan a descifrar. A la hora de discutir, por ejemplo, la pobreza de los indígenas, esto es esencial.
La pobreza de los indígenas se lee como resultado de su aferramiento cultural a formas de comportamiento premodernos. No se lee el impacto que tiene la dominación capitalista sobre el mundo indígena. Es un resultado de la premodernidad, de su atraso. Entonces, una de las dimensiones esenciales que emerge cuando uno asume la convocatoria de Bolívar Echeverría a discutir toda la historia de América Latina, cuando la crítica a la cultura barroca se asume como una ventana para repensarlo todo, toda la historia de América Latina, emerge una compleja teoría de la mundialización capitalista. El planteamiento de Bolívar Echeverría es: en Europa hay dos formas de modernidad preponderantes, no únicas. En el norte de Europa está la modernidad protestante, una forma de capitalismo que hace uso y abuso del cristianismo para intentar derrotar las formas de comportamiento cultural precapitalista sin hacerles concesiones. Bolívar Echeverría sabe muy bien, porque conoce a fondo el Capital de Marx, que Marx tiene una compleja conceptualización en torno al cristianismo. En el capítulo 1 del Capital, Marx señala que el cristianismo es la religión por excelencia de la lógica de la mercancía. Así como la mercancía tiene una forma abstracta y una forma concreta, valor de uso y valor, el cristianismo tiene un doble nivel en cada uno de los creyentes. Tienen cuerpo y tienen alma. Así como en la mercancía hay una entidad abstracta que domina a lo concreto, en el cristianismo hay una entidad abstracta, una noción abstracta de Dios, un espíritu que domina al mundo concreto. Y el espacio por excelencia en el cual se prueba que los hombres no gobiernan el mundo, sino entre comillas Dios, no es la iglesia, es el mercado. Bolívar Echeverría sabe muy bien que Marx tiene una fina crítica al cristianismo desde la perspectiva de la crítica al dominio de lo abstracto sobre lo concreto. Le parece que en el cristianismo, en efecto, hay una proyección en el plano de la cultura, una conformación en el plano de la cultura de la legalidad, de la contradicción valor de uso que se juega en el plano de la economía mercantil. Ve la legalidad de la mercancía entrecruzada con la legalidad cultural del cristianismo. Y desde esta perspectiva entonces ve al cristianismo como una religión que se adapta, que se integra bien al triunfo de la lógica del valor sobre y contra el valor de uso que se alcanza cuando el capitalismo surge. El mercado viene desde la antigüedad, pero nunca el valor se había convertido en entidad que gobernara el mundo hasta que el capitalismo se constituye como sistema histórico. Allí el cristianismo se reposiciona y entonces en el norte de Europa la modernidad protestante intenta derrotar las formas premodernas de convivencia cultural sin hacerles concesiones. Este proyecto de modernidad, este proyecto de cultura noreuropea protestante, este proyecto de cultura tiene que ver con un proyecto de capitalismo. El capitalismo que intenta preponderar sin hacer concesiones al precapitalismo. Este va a ser el proyecto que se va a heredar para Norteamérica, para Estados Unidos, donde las comunidades apaches van a ser devastadas, aniquiladas, destruidas. La modernidad americana va a poder intentar llevar hasta sus últimas consecuencias. La derrota de lo cualitativo, la derrota del valor de uso, la derrota de los comportamientos premodernos, precapitalistas, porque viene de un proyecto de capitalismo del norte de Europa. Lo que en el norte de Europa comenzó, se termina al otro lado del mundo, en Estados Unidos. Esta es la idea. El proyecto de capitalismo que se plantea, la derrota total del valor de uso, surge en el norte de Europa, concluye en la modernidad americana. Se está leyendo la historia de la mundialización de esta manera. El proyecto de la modernidad americana está vinculado con el proyecto de capitalismo del norte de Europa. De manera contrastante, la modernidad mediterránea es una modernidad en la cual el capitalismo europeo lo que hace es, para intentar preponderar, efectuar concesiones. Las mezcolanzas, los entrecruzamientos culturales que el cristianismo lleva a cabo, sus diálogos con otras civilizaciones, sus admisiones de estos cruces que lo transforman a sí mismo, empiezan a suceder en la modernidad mediterránea. Y lo que muestran es un proyecto de capitalismo que para intentar abrirse camino está dispuesto para ganar a la hora de conquistar, a hacer concesiones. Este proyecto de capitalismo que ya está predispuesto al barroquismo es el que llega a América Latina con España.
Pero cuando llega acá, se topa con un desafío muy peculiar. ¿Qué sucede en lo que Wallerstein llama el segundo siglo XVI? Se topa con un desafío muy peculiar que sucede en lo que constituye el siglo del XVII, si se entiende por este siglo de la contraconquista. Lo que está pasando es que en el momento en el cual el imperio mundo español se viene abajo, en el momento en el cual España corta sus conexiones económicas y políticas, sus intensas conexiones económicas y políticas con América Latina, se arriba a una especie de amenaza, de peligro, de riesgo de civilización cero. El mundo se va a venir abajo. Las comunidades indígenas prehispánicas están profundamente atravesadas por la devastación, pero también los herederos de los conquistadores han perdido su conexión con el mundo europeo y entonces no tienen cómo sostener por sí mismos la dominación que intentan establecer acá. Ambos bandos, los herederos de los conquistadores y los indígenas, están colocados en una situación en la cual se arriba al peligro de la civilización cero. Y allí, desde ambos lados, emerge la necesidad de asumir el barroquismo. El barroquismo se va a ver en todo, para empezar, por supuesto, en la demografía, lo que vendrá a ser el mestizaje. Entonces, emerge un proyecto de civilización muy peculiar que lo atraviesa todo: la economía, la política, la cultura, el arte, la demografía. Todo va a estar atravesado por el barroquismo. Este entrecruzamiento entre conquista y contraconquista no es solo cultural, lo atraviesa todo. O, si se quiere, es cultural en la medida en que se entienda por cultura todo. Atraviesa la economía, la política, la demografía, los comportamientos artísticos, y entonces en ese sentido es cultural. Si la cultura se entiende como la totalidad del mundo social de la vida, entonces sí es cultural. Si la cultura no se entiende como algo ajeno a la economía, sino como la totalidad social, entonces sí, el barroquismo es cultural. Visto de esta amplia manera, entonces se entiende lo que está en juego en el barroquismo. Es la respuesta a la amenaza de la civilización cero en América Latina. Si uno da el paso adelante que sigue aquí, para ir abordando en cada una de las dimensiones las consecuencias teóricas y políticas que derivarían, emergen conclusiones sumamente innovadoras, conclusiones sumamente propositivas. Para empezar, en el plano de la economía, por ejemplo, Bolívar Echeverría va a mostrar que el barroquismo va a dar pie a una configuración muy abigarrada, a un entrecruzamiento sumamente complejo de principios organizativos del sistema económico disímiles. Con la encomienda, lo que tenemos, dice él, es un feudalismo modernizado. Con la hacienda tenemos una modernidad afeudalada. La encomienda, encomendarle a un español, un conjunto de indígenas, una cierta parcela terrestre de tierra, para que se encargue de la explotación de ciertos recursos naturales. La encomienda constituye una configuración propiamente feudal, pero es una configuración compleja si uno mira bien las cosas. Por supuesto, es una configuración en la cual la tentación de la esclavitud aparece a cada rato. Esto no es solo feudalismo, allí no hay esclavismo porque no se regresa al pasado, no se regresa a la antigüedad, pero hay esclavitud. La fuerza de trabajo se convierte en propiedad privada, o se establecen mediaciones para intentar que de alguna manera lo sea, si no directa e indirectamente, pero de modo eficaz. Sin embargo, estos principios, el feudalismo y la esclavitud, no están allí ni al servicio de la esclavitud, ni al servicio del feudalismo, simplemente. Están allí al servicio de la acumulación originaria del capitalismo mundial, de la conformación del capitalismo como sistema mundo. Y esto es lo que hace que fácilmente la encomienda se empiece a embarcar en la sustracción de metales preciosos para proveer de su materia prima el dinero mundial. La plata americana va a dotar de una enorme riqueza al capitalismo europeo, que va a usar esta plata no solo para dominar América Latina o para intentar desarrollar su poder en Europa, sino para dominar Asia. Con base en esa plata, Europa va a dirigirse también a desplegar su dominación al otro lado del mundo, hacia Asia. Entonces, la encomienda constituye una forma histórica muy peculiar. Vean ustedes, allí está un principio feudal, el monopolio de la tierra, allí está un principio
esclavista, la fuerza de trabajo de alguna manera se intenta esclavizar y esto genera protestas y al final el imperio español tiene que poner límites y prohibir la esclavitud. Allí está un principio capitalista. El oro no es oro, simplemente el oro es dinero mundial. ¿Qué es esto de lo que aparece cuando se narra aquella fábula del indígena que le pregunta al español, bueno, ¿y ustedes qué comen? Y el español contesta, nosotros comemos oro. ¿No? El oro tiene una función diferente, no es valor de uso, es la materia prima del dinero mundial. Y si el dinero mundial importa es porque está en curso la conformación de un nuevo sistema mundo, la conformación del capitalismo como sistema mundial. La acumulación originaria solo es descifrable si se ve como acumulación originaria de capital mundial, nunca como acumulación originaria aislada en esto o aquel país, por separado. La hacienda constituye una forma posterior que viene con el segundo siglo XVI, que va a crecer en los siguientes siglos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la hacienda. Una forma en la cual este entrecruzamiento entre principios y símiles se vuelve cada vez más complejo. Cuando Bolívar Echeverría se refiere a la encomienda, la define como un feudalismo modernizado. Cuando se refiere a la hacienda, se refiere como una modernidad afeudalada. En la hacienda, ya lo que hay es una configuración diferente del funcionamiento del mundo rural, una configuración diferente de este mundo, porque ahí la fuerza de trabajo de alguna manera empieza a configurarse como fuerza de trabajo asalariada. Habrá que pagarle a los trabajadores un cierto salario, que luego no se paga como salario, sino a través de ciertos bonos que se tienen que realizar en la tienda de raya, de la cual, que es propiedad también del mismo hacendado. Lo que interesa es que la fuerza de trabajo cambió en su configuración. Dejó de ser la fuerza de trabajo que estaba sometida de modo feudal, dejó de ser la fuerza de trabajo que estaba sometida como esclavo, así como esclavo, y se vuelve una fuerza de trabajo que de manera compleja apunta a ser fuerza de trabajo asalariada. Sin embargo, contradictoriamente, de todos modos, la esclavitud se intenta instalar allí, justo en el momento en el cual la fuerza de trabajo tiene que empezar a configurarse como fuerza de trabajo asalariada. Ahí también, sin embargo, se intenta hacer valer la esclavitud, y eso es la tienda de raya. La tienda de raya que va a vender los mismos productos que los trabajadores generan con precios muy altos para generar una deuda que no se pueda pagar jamás, de tal manera que finalmente se vuelve heredable. La pagas, si te mueres y no la pudiste pagar, la van a tener que cubrir tus hijos. Entonces, la hacienda se vuelve una mediación en una trayectoria histórica que apunta ya hacia la mercantilización de la fuerza de trabajo, pero que está haciendo complejas combinaciones. La compra de esclavos de África está especialmente, tiene una función detonante especialmente después, en la conformación de la modernidad americana. Podría terminar esta parte y regresamos allí, ¿no? Es muy interesante la forma diferente en la que funciona la modernidad barroca en América Latina con la esclavitud y la modernidad americana con su esclavitud. Son dos diferentes formas en las cuales la acumulación originaria hace uso y abuso de la esclavitud, no son iguales. Y entonces, lo que sucede es que en este proceso la hacienda avanza hacia la configuración específicamente capitalista del funcionamiento de la economía social. Pero no es que el capitalismo va a venir después. Lo que hace compleja la discusión es que solo se puede identificar la presencia propiamente del capitalismo cuando la fuerza de trabajo está asalariada. Y eso es lo que hace difícil captar si antes había o no capitalismo. Y vean, lo que está diciendo Bolívar Echeverría, igual que Wallerstein, es: hay capitalismo desde el siglo XVI. América Latina es capitalismo desde el largo siglo XVI. Y lo que hay en América Latina hacia adentro no es articulación de modos de producción. Lo que hay en América Latina hacia adentro son formas híbridas de dominación capitalista. Ya usé aquí una expresión de Marx. Las formas híbridas de dominación capitalista son esas formas en las cuales el capitalismo está dispuesto a entremezclarse con el precapitalismo a cambio de preponderar. Pero son formas que instalan dominación capitalista efectiva.
hay concesiones, hay entrecruzamientos, no es solo que haya espacios de precapitalismo dentro del capitalismo nacional, hay entrecruzamientos, formas complejas en las cuales hay líneas, relaciones precapitalistas entrecruzadas con líneas, con relaciones precapitalistas para hacer operar el trabajo productivo, para hacer operar la totalidad de la economía social. Esto es lo complejo. El precapitalismo no solo está en cierto espacio y el capitalismo en el resto del país, no, más bien hay un entrecruzamiento, una mezcolanza entre principios precapitalistas y principios capitalistas. Esto es lo que hace tan complejo el desciframiento de la historia de América Latina. La encomienda está haciendo esto, combina un principio feudal con un principio esclavista y finalmente con un principio capitalista, sustraer metales preciosos para el nivel mundial. La hacienda hace esto, combina un principio feudal, la propiedad de la tierra, con un monopolio de grandes extensiones de tierra, con un principio esclavista establecido de modo indirecto a través de la tienda de raya, justo en el momento en el cual se intenta imponer un principio capitalista, el trabajo asalariado. Muy complejo, muy complejo. Sí, la acumulación originaria, para quienes conocen el capital, se discute al final del libro primero del Capital. Es paradójicamente, porque siendo la forma que funda el capitalismo, el origen del capitalismo, siendo la forma que pareciera debería discutirse al inicio del Capital, no se puede discutir al inicio porque es la forma más compleja de acumulación capitalista. En la medida en que la acumulación originaria gira en torno al entrecruzamiento de principios precapitalistas y capitalistas, es la forma de acumulación más compleja. No se puede discutir eso más que hasta el final. Por eso la acumulación originaria se discute al final del tomo 1 y no al principio. Si uno percibe esto, entonces puede uno darse cuenta que en el fondo de la discusión sobre el barroquismo en Bolívar Echeverría, una discusión sobre la cultura está convocando a una reconceptualización de la historia de la mundialización capitalista, está convocando a una reconceptualización de la historia de América Latina. En términos de la mundialización, lo que se está diciendo es el capitalismo europeo no era homogéneo, preponderan en Europa ya en el siglo XVI dos proyectos de capitalismo, la modernidad noreuropea protestante, la modernidad mediterránea barroca. El barroquismo estaba allá, ¿eh? Estaba allá en Italia, estaba allá en España, ¿eh? Y hay una proyección internacional de la modernidad noreuropea sobre Estados Unidos, que le va a permitir a Estados Unidos, porque surge con este proyecto de capitalismo que no quiere hacer concesiones y que está dispuesto a rajatabla a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias hacia la derrota total del valor de uso. El proyecto de la modernidad noreuropea es la cuna de la modernidad americana que va a llevar las cosas hasta el final en el proyecto capitalismo. Y es un proyecto que contrasta profundamente con el proyecto de la modernidad mediterránea, que ya es barroco allá en Europa y que al conectarse acá en América Latina está dispuesto por principio a hacer concesiones, pero que en el momento en el que emerge la amenaza de la civilización cero, obliga a que el barroquismo sea la alternativa que tienen que asumir todos, tanto los herederos de los conquistadores como los indígenas que están por acá. Tiene que surgir el barroquismo como la alternativa de hacer vivible lo invivible, la amenaza de la civilización cero. El barroquismo se vuelve la peculiaridad de la civilización en América Latina. Pero una discusión que empieza en la cultura a juego de la religión, de cómo se comporta el cristianismo allá en Europa y acá en Estados Unidos y acá en América Latina. Una discusión que empieza en la cultura y en la religión ante todo, no es una discusión solo cultural o solo religiosa, es una discusión histórico-global. Es una discusión sobre la mundialización capitalista. Se está dando cuenta de que hay proyectos de capitalismo, el capitalismo no es homogéneo. Se está dando cuenta de que a la hora de construir su mundialización hay relaciones de poder, centro-periferia, nada de multiplicación por contagio, duplicación por analogía. Es imposible que Europa se duplique en América Latina. Nada de eso, hay relaciones de poder, centro-periferia, pero allí hay también diferentes proyectos de capitalismo. Y entonces, el proyecto de capitalismo
en América Latina. Es un proyecto de capitalismo que teniendo por principio el barroquismo, sin embargo, no va a ser del barroquismo latinoamericano el doble del barroquismo mediterráneo. El barroquismo latinoamericano es más complejo que el barroquismo mediterráneo. ¿Por qué? Porque tiene que establecer en la dimensión económica lo que habría que llamar estrategias mixtas de reproducción social. Estrategias mixtas de reproducción social es un término que permite captar que hay una línea de reproducción que puede recurrir completamente a la mercantilización de la fuerza de trabajo, de manera específica o inespecífica, pero tendencialmente en esa dirección, que tiene que cruzarse, complementarse y combinarse con otra línea en la que lo que sucede es una persistencia de formas de comportamiento comunitarios, premodernos, precapitalistas, que no son los que responden a la mercantilización de la fuerza de trabajo. Si uno piensa así, entonces la historia del barroquismo en su dimensión económica se complica mucho la formulación. No podría solo llegarse, para entender el barroquismo en América Latina, a lo que sucede con la encomienda o lo que sucede con la hacienda. La encomienda está combinando un principio feudal con un principio esclavista. La hacienda es más compleja, está combinando un principio feudal con un principio esclavista y llevó más lejos el principio capitalista que ya estaba intentando funcionar en la encomienda. En la encomienda lo que se trata es de sustraer metales preciosos para la acumulación original del capital. Es una unidad productiva que está subordinada a la lógica de la circulación del capital en el mundo. La hacienda ya no, la hacienda ya pasa a intentar explotar trabajo en favor del capital. Produce cacao, se mete en la ganadería, se dedica a producir ciertos bienes que sirven a la acumulación originaria del capital. Pasó de ser una unidad productiva subordinada a la circulación capitalista a ser una unidad productiva en la que ya se intenta que funcione la explotación capitalista del trabajo. Complejo, pero no basta. No bastaría para entender el barroquismo, captar esta complejidad, este entrecruzamiento entre principios feudales, esclavistas y capitalistas en la encomienda y en la hacienda, no basta. Porque lo que falta aquí es captar qué está sucediendo con las comunidades indígenas. Y entonces lo que está sucediendo es que desde el origen, desde el largo siglo XVI, las comunidades indígenas intentan hacer vivir lo invivible, lo imposible, una situación de devastación generada por la conquista. Y allí combinan una estrategia que hace valer un doble principio: resistencia e integración. Resistencia e integración. Hay resistencia efectiva y la resistencia es real para su resiliencia. Van a persistir y persistir y persistir y van a atravesar el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y están aquí entre nosotros poderosamente en el siglo XXI. Todas las ilusiones del mito del progreso, de que los indígenas iban a ser simplemente barridos de la faz de la tierra latinoamericana y que conforme avanzara la marcha de la modernidad capitalista los indígenas iban a desaparecer. Todas estas ilusiones están hechas pedazos al cierre del siglo XX, cuando se debe emerger como un sujeto histórico con una importante fuerza política, ante todo en Bolivia, aunque tampoco es irrelevante para nada lo que hacen por acá en Ecuador. No se puede entender la historia de América Latina sin los indígenas como sujeto histórico. Su presencia en el zapatismo mexicano también es una proyección de lo que significa este sujeto, los indígenas, como sujeto histórico a finales del siglo XX. Se hacen pedazos los anuncios, las prognosis del mito del progreso. No desaparecieron, están aquí y son un sujeto histórico de primer orden. Pero no solo hay resistencia, sí hay resistencia, sí hay resiliencia, principios políticos autogestivos que no coinciden con los principios capitalistas, principios ecológicos que asumen a la naturaleza como sagrada, que no coinciden con los principios de explotación de la naturaleza. Sí hay resistencia, hay resiliencia sociopolítica y ecológica eficaz. Pero no solo hay resistencia, hay integración. Esta es una paradoja. Hay integración, porque también se admite la mercantilización de la fuerza de trabajo. Se podría decir, es que no había de otra, es cierto, pero no nada más es que no había de otra. Luego sí hay que precisar dónde hay dosis de conformismo. Bolívar Echeverría también cuestionaba el barroquismo, porque podía perfectamente llevar a vivir de manera inercial la resignación ante el mundo, a no intentar transformarlo, a no intentar crear otro porvenir. El barroquismo es inestable, porque en él puede haber resistencia, pero en él también puede haber conformismo, depende
de la configuración barroca de cada comunidad. Pero lo que importa aquí es que en esta combinación de resistencia e integración, lo que está sucediendo es una integración a la lógica de la acumulación capitalista. En términos económicos, cuando se mira hacia adelante, esto permite tener un puente de comunicación muy profundo con el planteamiento de Mauro Marini, que es en lo que he insistido yo. Como le ayudé a Bolívar Echeverría a elaborar su libro Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social, conozco muy bien lo que no está escrito de la valoración que él tenía de la intervención de Mauro Marini. Mauro Marini tenía esta interpretación tan importante al respecto de lo que pasaba en América Latina desde la teoría de la economía mundial de Marx. Lo importante de Marini es que es la primera vez en la historia del pensamiento económico latinoamericano que se utiliza la teoría de la economía mundial para pensar América Latina. Marini es el primer marxista que utiliza el capital de Marx poderosamente para pensar América Latina. Esto es lo que hace a Marini un gigante. No se ha acabado de reconocer en verdad a Marini en el lugar que le corresponde en la historia de América Latina, aunque todo el mundo sabe que en verdad es un gigante. Marini estrena un desciframiento de lo que pasa en América Latina cuando se da cuenta que la transferencia de recursos de los capitalismos dependientes hacia la metrópoli, en nuestro caso hacia Estados Unidos, genera una compensación, es decir, para compensar las transferencias de riqueza de los capitalismos dependientes a los capitalismos metropolitanos, acá lo que se hace es pasar a violar la relación del capital con el salario. El salario no se va a cubrir como tendría que cubrirse. Se le arrebata a la gente fondos de consumo, valor que debió ser salario se le quita. Y entonces los salarios quedan desgarrados por lo que Marini llama la sobreexplotación. Sobreexplotación no significa que hay una explotación muy grande. Eso no significa sobreexplotación. Sobreexplotación significa que además de la explotación hay expropiación de fondos de consumo al salario. Riqueza que debió ser salario social no va a ser salario y se va a convertir en fondo capitalista de acumulación. Hay una doble violencia, por explotación y por robo al salario. Y en América Latina esta es la regla. Este fue el descubrimiento de Marini. Es muy profundo lo que hizo. Captó claramente cómo cambiaban las leyes del capitalismo en el capitalismo latinoamericano. Que América Latina no era el doble del capitalismo europeo. Que aquí la idea de que podíamos ser el doble de los capitalismos europeos era una completa ilusión. No depende del cambio en la política económica, depende de las relaciones de poder en la economía mundial, el capitalismo latinoamericano. El capitalismo no puede estar regido por una lectura progresista del planteamiento de Tefábula Nadartur. A ti se refiere la historia. No es un planteamiento que signifique que lo que Europa es, se va a repetir en la periferia. No, de Tefábula Nadartur quiere decir que el capitalismo se mundializa, pero en formas de proyectos de capitalismos distintas. Bolívar Echeverría valora esta formulación de Marini y si la conecta uno con su planteamiento sobre el barroquismo, emerge una formulación esencial. Lo que emerge es: el capitalismo en América Latina paga salarios que no permiten la reproducción de la fuerza de trabajo nacional. En América Latina, la nación no se va a reproducir con base en el salario, no alcanza. Siendo imposible la reproducción de la fuerza de trabajo nacional con el salario, entonces la estrategia de sobrevivencia, intentar hacerlo vivible intentar hacer vivible lo invivible, intentar abrirse paso en medio del peligro, conduce a estrategias mixtas de reproducción vital. Habrá una línea de reproducción basada en la mercantilización de la fuerza de trabajo, habrá una línea basada en la persistencia de procesos de autoconsumo, gracias a que continúan existiendo las comunidades indígenas. Como ven cómo funcionan los campesinos o los indígenas, pueden ver eso. Una parte del año se trabaja en la agricultura, se es jornalero agrícola, solo se puede tener trabajo una parte del año, cuando hay cosecha. Otra parte del año no hay trabajo. Entonces se venden servicios por cuenta propia, se es albañil, o francamente se recurre a formas de autoconsumo. Entonces hay una combinación compleja de una línea de reproducción basada en la mercantilización de la fuerza laboral y una línea de persistencia de formas precapitalistas de autogestión y autoconsumo. Esto significa que en América Latina las comunidades indígenas persisten por necesidad del mismo capitalismo. El capitalismo está obligado a dejarlas persistir, porque de otra manera la fuerza de trabajo nacional se muere. Como el capitalismo no va a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo nacional, tiene que dejarlas persistir.
Pero esto genera una compleja combinación. Hay funcionalidad, integración, pero no deja de haber resistencia. Las comunidades indígenas persisten, no nada más porque el capitalismo necesita que existan para que pueda subsistir la reproducción de la fuerza de trabajo nacional, no. También significa que persisten, y ante todo persisten, porque resisten, porque se aferran a principios de organización del mundo diferentes al capitalismo, porque insisten en una forma de relación con la naturaleza que la reconoce y admite como una entidad sagrada, la respetan, no quieren devastarla, porque insisten en relacionarse entre sí mismos de otro modo, es otro modo de convivencia. Hay resiliencia político-ecológica eficaz. Es un complejo esto entonces, porque hay integración y resistencia, o para decirlo más bien, hay resistencia en la integración e integración en la resistencia, las dos cosas a la vez que no significan lo mismo. Integración en la resistencia, porque hay una funcionalidad a la reproducción de la fuerza de trabajo nacional adecuada para la acumulación de capital. Pero resistencia en la integración, porque estas comunidades no persisten solo porque son funcionales su persistencia a la acumulación capitalista, sino porque realmente se aferran a principios no capitalistas de organización del mundo de la vida. Complejo. Esto define la historia de América Latina como una historia muy peculiar. El barroquismo europeo no tiene este poder. No tiene este poder histórico. Claro que luego varía. Hay lugares en los cuales el barroquismo está cargado al conformismo. Lo que define a Letos, esto es muy importante captarlo, es que la estrategia de sobrevivencia se vuelve costumbre, comportamiento automático, actitud de la vida cotidiana inercial, una organización irreflexiva de la vida diaria. Eso es un etos. Cuando Bolívar Echeverría decía que no podía haber un etos revolucionario, luego le reclamaban eso, es que ya explicaste los 4 etos, el barroco, el romántico, el clásico, el realista, pero te falta el etos revolucionario, pues no se ha entendido el concepto de etos. Algo así como un etos revolucionario sería un contradicto, un adjecto, un sustantivo acompañado por un adjetivo que lo niegue y lo hace imposible, porque sería un comportamiento automático que no puede ser automático porque más bien tiene que innovar de manera reflexiva el mundo. Eso no es un etos. Un etos revolucionario es imposible. No se entiende el concepto de etos cuando se formula siquiera la propuesta de que habría que hablar de un etos revolucionario. Eso no puede ser. Lo revolucionario no puede ser comportamiento automático, no puede ser inercia, no puede ser irreflexivo, no se puede volver una costumbre porque se logró sobrevivir así y si le seguimos así, más o menos vamos a conseguir seguir vivos. No, lo revolucionario tiene que asumir cambiar el mundo de manera reflexiva y saber muy bien a dónde va. En este sentido, en el barroquismo, en la medida en que hay un potencial autogestivo, un comportamiento autogestivo que intenta autogobernar el mundo. En este sentido, en la medida en que en lo barroco hay un fundamento ecológico que se relaciona de otra manera con la naturaleza, hay principios que podrían llevar a hacer pedazos el etos. Hay dentro del barroquismo potencialidades post-barrocas. En el barroquismo latinoamericano hay potencialidades post-barrocas y esto es lo mejor del barroquismo latinoamericano. La modernidad alternativa para ser tal tiene que ser post-barroca. No puede haber una modernidad alternativa barroca. Bolívar Echeverría elogia el potencial post-barroco dentro del barroquismo. No quiere decir que no vea, porque esto sería sumamente acrítico, el conformismo que pueda estar perfectamente en juego en el barroquismo. En la medida en que así, con estas combinaciones, estas mezcolanzas, se puede sobrevivir, pues aceptamos. Es cierto que hay una reemergencia de las deidades prehispánicas, una reemergencia de la cultura prehispánica, una contraconquista dentro de la conquista y cambió la cultura europea y se hizo otra cosa acá, surgió algo que nunca había existido en ningún lugar del mundo. Sí, es cierto, hay una resistencia en la integración, pero esa resistencia en la integración puede perfectamente desembocar en conformismo. Un conformismo que a Bolívar Echeverría no le gusta, que más bien provocativamente intenta convocar a que se reconozca justo para intentarlo trascender. Entonces, la alternativa para Bolívar Echeverría no es el barroquismo. El barroquismo es una forma de combinar resistencia e integración. Esto sigue siendo una forma de etos capitalista. Esto sigue siendo una forma de etos moderno capitalista. Cuando justo lo que la revolución necesita es hacer pedazos todo etos. El etos realista, el etos romántico, el etos clásico y también el etos barroco. Lo revolucionario tiene que ser pedazos todos los etos. Y en este sentido, entonces, el post-barroquismo es el que abriría perspectivas de porvenir. Pero
Eso lleva a reconocer el potencial postbarroco dentro del barroquismo latinoamericano y también a cuestionar la dosis de conformismo dentro del barroquismo latinoamericano. Vean qué complejo es entonces el asunto. Si uno utiliza la convocatoria de Bolívar Echeverría, repensar la cultura críticamente, innovadoramente, como una invitación a repensar desde ahí toda la historia de América Latina, emerge una compleja conceptualización de la mundialización capitalista desde el largo siglo XVI. Si uno asume la convocatoria de Bolívar Echeverría, hacer de la cultura punto de partida para repensarlo todo, entonces salen formulaciones complejas sobre cómo funciona la economía, la reproducción de la fuerza de trabajo nacional en medio de una forma de capitalismo muy peculiar, la modernidad barroca. Cuando mi amigo Armando Bartra, que estuvo en el seminario que impartimos hace un año, Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el siglo XVI, en el siglo XXI, perdón, cuando mi amigo Armando Bartra insiste en que el término patos grotesco sería más prometedor que el término etos barroco y busca discutir con Bolívar Echeverría. Lo que yo le dije desde allá, aquella ocasión, aunque lo dije brevemente, fue no. El concepto patos grotesco que estás intentando presentar es muy interesante porque está en el segundo piso de la discusión. O sea, patos grotesco es un término que está aludiendo a una forma de comportamiento cultural en la cual hay un patos, un cimbramiento, una vinculación entre el teatro y el actor, entre la historia como teatro y los sujetos históricos que están en esa teatralidad. Hay un cimbramiento que intervincula la teatralidad y el actor y que se vuelve grotesco porque se combinan cosas muy extravagantes. En la cultura punk, por ejemplo, puede verse eso. Y ahí están apareciendo principios rebeldes, principios no capitalistas que apuntan hacia el porvenir. Lo grotesco viene de ahí. Esta es la formulación que Armando está desarrollando, evidentemente en función de la propuesta sobre lo grotesco de Mijail Bakhtin. Es muy interesante porque está en el segundo piso de la discusión, es decir, está pensando en la conexión entre la cultura contemporánea y el porvenir. Está bien, es interesante eso. Pero lo que yo le decía era dos cosas. Una, estás en el segundo piso de la discusión, el etos barroco tiene un primer piso y su primer piso es la vinculación hacia el pasado. Claro, en función del pasado se apunta al porvenir, pero está el pasado por delante, ¿eh? Es decir, lo que está en juego en el concepto etos barroco es reconocer el potencial político, autogestivo, ecologista de las comunidades indígenas, desde las cuales puede emerger un proyecto de futuro alternativo. Aquí, en el etos barroco, claramente hay una influencia de Rosa Luxemburgo en Bolívar Echeverría. Rosa Luxemburgo lee las cartas de Marx a Vera Sazulis que Bernstein escondió. Vera Sazulis le da las cartas a Rosa Luxemburgo. Y Rosa Luxemburgo se da cuenta de que las fuentes de la revolución anticapitalista son dos. El potencial del postcapitalismo que está aquí ahora en el presente y el potencial del postcapitalismo que viene del no capitalismo en el pasado, en el precapitalismo. El presente y el pasado son fuentes de postcapitalismo. Bolívar Echeverría recupera esta formulación luxemburguista y le da una configuración sin igual muy superior a donde había llegado Rosa Luxemburgo. Armando está en el segundo piso de la discusión porque está pensando en lo no capitalista en función del presente, el futuro en función del presente. Está bien, pero Bolívar Echeverría está poniendo por delante el pasado precapitalista, el potencial barroco. Es un potencial en donde el pasado autogestivo, el pasado ecologista de las comunidades indígenas hace posible otro porvenir. Pero no solo, más complejo. En verdad, la discusión del barroquismo de Bolívar Echeverría no es solo sobre el etos. Cuando la discusión se queda solo en el etos, se abre un riesgo microhistórico, se abre el riesgo de reducir el barroquismo a un horizonte para discutir comportamientos en este o aquel conjunto social. Y no es que no sirva para eso, no es que no sirva para estudiar esta comunidad indígena o aquella, sirve. No es que no sirva para estudiar esta cultura o aquella, sirve. No es que no sirva para estudiar el sujeto igual que el objeto, porque el etos barroco está igual, dice Bolívar Echeverría, en el sujeto que en el objeto. Se puede ver también en las obras sagradas, en las iglesias, se puede ver igual en las obras de arte, se puede ver en el objeto y en el sujeto. Sirve para todo esto, por supuesto, pero sirve para todo eso y mucho más. Y todo eso y mucho más obliga a ver lo microhistórico en medio de lo macrohistórico, es decir, el barroquismo sirve para dar cuenta de configuraciones de modernidad
y de configuraciones del capitalismo. Algo así como patos grotesco no sirve para eso. ¿Qué es lo que le digo a Armando? No intentes reemplazar con la expresión patos grotesco un proyecto histórico crítico que no se remite al alcance que tiene el término patos grotesco. El término etos barroco convoca a dar cuenta de la modernidad barroca. Cuando alguien cree que Bolívar no está hablando de modernidad barroca, que no existe la modernidad barroca, bueno, lo positivo de eso es que captó que toda modernidad capitalista tiene 4P. Qué bien, se ve el caleidoscopio, que hay que descifrar la combinación tan compleja de realismo, romanticismo, clasicismo, barroquismo en cada lugar, está bien, pero es muy limitado, porque entonces se echa por la ventana nada más y nada menos que la teoría crítica de la mundialización y la versión que Bolívar Echeverría le está dando a la lectura de la mundialización capitalista y allí a la historia de América Latina, nada más. El riesgo del barroquismo en términos puramente culturales, puramente de etos, es que no se ve el programa de reconceptualización de la historia de América Latina al que convoca el debate de Bolívar Echeverría sobre el barroquismo. Es muy complejo y de un gran alcance, porque está llevando a repensarlo todo, toda la historia de América Latina. Etos no es solo cultura, es economía, política, ética, cultura, juntos, definidos en un solo término. Comportamiento económico, político, ético, cultural, vuelto comportamiento automático, hecho costumbre. Es un solo término que denota todo a la vez, junto, no es ética. No se usa el término de etos como sinónimo de ética, es todo eso y mucho más. Porque al unir economía, política, cultura y ética, lo que se está haciendo es invitar a reconceptualizar la historia completa de América Latina. Es todo eso y mucho más. Y entonces, si uno recupera esto, emerge una concepción muy compleja. El capitalismo europeo no es homogéneo. Hay dos proyectos preponderantes del capitalismo en el siglo XVI. La modernidad no europea protestante, la modernidad mediterránea barroca. Al mundializarse el capitalismo se plasma espacial o históricamente de modo diferencial en el continente americano. La modernidad no europea lleva a la modernidad americana y esta va a llevar mucho más lejos el proyecto protestante. La derrota del valor de uso va a ser sacada adelante por Estados Unidos. Y la modernidad barroca mediterránea va a llegar acá, pero acá el barroquismo es mucho más complejo que en Europa. Mucho más complejo. Y entonces esto lleva a tres conclusiones muy importantes. Uno, la civilización latinoamericana es barroca por excelencia, porque es la respuesta a la amenaza de la civilización cero del siglo XVII. Es una civilización barroca por excelencia. Arriba y abajo, dominadores y dominados tuvieron que aceptar el mestizaje. Tuvieron que aceptar el mestizaje total, no solo demográfico. Arriba y abajo, dominadores y dominados tuvieron que aceptar el entrecruzamiento, la mezcla, porque si no, no se podía sobrevivir. Y este entrecruzamiento termina combinando en formas muy complejas principios capitalistas y principios capitalistas de organización de la economía, de organización de la política, de organización de la cultura. Y así hay que repensarlo todo. Ahora, de este alcance es la intervención. Y al final, cuando uno piensa en el siglo XIX y el siglo XX, esto lleva a entender que el capitalismo latinoamericano es muy peculiar. Es un capitalismo imposibilitado para ser el doble del capitalismo europeo, porque para que se reproduzca la fuerza de trabajo nacional tiene que admitir la presencia de las comunidades indígenas. Por eso han llegado hasta acá, hasta el siglo XXI. Por eso han llegado hasta acá. Esta combinación compleja de resistencia e integración es lo que las define. Esta forma de modernidad capitalista está marcada por la combinación de capitalismo y precapitalismo. Es muy complejo lo que está emergiendo. Segunda conclusión. El barroquismo es irreductible a América Latina. Sigamos complicando la discusión. La modernidad latinoamericana es barroca. Ya vimos que no solo hay etos, cuádruple ete. Sí, claro, también en América Latina hay realismo, claro, hay romanticismo, hay clasicismo también. Pero prepondera el barroquismo porque la fuerza de trabajo nacional no se puede reproducir sin estas mezclas de principios de organización del mundo de la vida disímiles y contrapuestos. Segunda conclusión, el barroquismo es irreductible a América Latina, no solo porque estaba allá en Europa desde el inicio, desde el siglo XVI, sino porque en verdad, si uno recupera el planteamiento de Bolívar Echeverría, se va a dar cuenta que el barroquismo está en toda la periferia, prácticamente en toda la periferia. Asia, África y no solo América Latina son incomprensibles sin el barroquismo. Pero si no parte de Bolívar Echeverría, entonces
en lugar de quererle agregar cosas que más bien lo niegan, como esto del pathos grotesco, que se queda muy corto en referencia al etos y la modernidad barroca, al etos barroco y la modernidad barroca. Si uno parte de Bolívar Echeverría, entonces el desafío es cómo dar cuenta de la especificidad histórica de otras formas históricas de barroquismo en otras latitudes del orbe. Acabo de estar en India hace 2 años, 1 año y medio, y me di cuenta de algo extremadamente complejo, que en verdad no se puede captar más que si uno va. Lo que sucede es que también hay una compleja combinación de principios capitalistas y principios precapitalistas, una combinación milenaria. O sea, hay comportamientos culturales que tienen milenios en China, en India, y que intentan persistir entrecruzados y coexistiendo, combinándose con el capitalismo. Lo más sorprendente, quizás, se puede ver en Varanasi, la isla sagrada de India por excelencia. Pero cuando uno va a Varanasi, es impresionante lo que uno puede ver. Esa tradición en el Ganges, donde se incineran los restos de los seres queridos y en un ritual sagrado se distribuyen sus restos sobre el río. Es un ritual de un poder comunitario sin igual en la historia de las civilizaciones. Porque estos restos, esto es lo importante de este ritual, son incinerados con un fuego que los sacerdotes han mantenido encendido de manera ininterrumpida durante 3000 años. 3000 años. No nada más significa esto. El intento de conectar a estos muertos con todos los que vivieron atrás y con todos los muertos que vendrán. Todos estamos unidos. Sí, es un poder comunitario muy riguroso, sino además es una elección histórica que se simboliza en ese ritual. En la crítica de la razón dialéctica, Sartre construye un término muy peculiar para dar cuenta de elecciones históricas en las cuales un sujeto social toma posición por intentar detener la historia. Es lo que los europeos no pueden entender cuando hablan de los pueblos sin historia en el sentido hegeliano del término. Es algo que Sartre se aproxima a entender de un modo sin igual. Cuando Sartre habla de exis. Exis es un término que Sartre inventa para dar nombre a un comportamiento histórico en el cual un cierto conjunto humano opta por detener la historia. Así nos organizamos. Esta es nuestra identidad cultural, esta es nuestra forma histórica de convivencia y esto es para siempre, de ese tamaño. Y esto es para siempre, llegó para quedarse. E intentamos acariciar la eternidad. No debe haber en todo el mundo una elección por exis tan profunda como la que se hace ahí, en Varanasi, y la que representa este ritual en el Ganges. Eso significa que cuando uno va a Varanasi, emerge algo sin igual, porque la pobreza de Varanasi es una pobreza extrema, sí hay una pobreza muy notoria, pero es muy curioso, porque es una pobreza que no solo está producida por el progreso tecnológico que genera en el capitalismo desempleo y exclusión. Hay eso, pero no solo hay eso, y en Varanasi, de hecho, no preponderantemente, porque grandes fábricas automáticas no hay en Varanasi. Lo que hay es industria domiciliaria, producen unos vestidos para mujeres, unos aires sin igual, de los más hermosos en el mundo, ¿no? Pero es industria domiciliaria, trabajan con técnicas muy, muy atrasadas, con máquinas de coser atrasadas, ¿no? Pero lo importante es que la pobreza es un resultado que se admite porque la elección preponderante es la convivencia social. No nos vamos a dedicar al desarrollo del objeto, porque lo más importante es nuestra convivencia humana. Hay una gran cantidad de tiempo libre que se produce porque la elección es paramos la historia. Y eso exige admitir la escasez. No van a vivir según los patrones occidentales, viven según sus propios patrones. Cuando un europeo llega y solo ve esto, dice estos hindúes están locos porque solo se quieren mantener en su pobreza y en su pobreza. Cuando Galbraith era embajador en India, no entendía por eso lo que pasaba con India, porque
justo en el momento en el cual crecía el PIB de tal manera que podía empezar a haber un mayor nivel de vida para los hindús, aumentaba la población y otra vez volvían a ser más pobres. Y otra vez aumentaba el progreso económico y podía haber más nivel de vida y aumentaba la población y otra vez más pobres. ¿Qué pasa? Porque lo importante no es el objeto. Lo importante en ciertos conjuntos sociales es la convivencia social y eso lleva a admitir la escasez. Se admite la escasez porque el centro de la vida es el sujeto y su convivencia, no el objeto. Es un proyecto oriental, muy oriental. Y entonces, esto hace que hay una combinación entre capitalismo y precapitalismo. Hay mercantilización de la fuerza de trabajo, hay industria domiciliaria, hay Estado nacional, hay policía, hay ejército, hay explotación de plusvalía, todos los males del capitalismo están ahí, pero hay ciudades sagradas. Y una pobreza que no es resultado solo del capitalismo, una pobreza que sí es resultado de una elección histórica, una pobreza excepcional. Claro, el barroquismo hindú es muy peculiar, porque cuando uno contrasta con el potencial barroco, revolucionario, rebelde, el potencial postbarroco dentro del barroquismo latinoamericano, para decirlo mejor, con el zapatismo, por ejemplo, cuando uno contrasta con el potencial postbarroco en Bolivia, ¿no?, con el barroquismo hindú, lo que emerge es que el barroquismo hindú se aferra a principios milenarios, a un nexis que viene de mucho tiempo atrás, pero que esta manera de comportarse allá está profundamente atravesada por estructuras de poder patriarcales. Así que si no con el capitalismo, sí con el patriarcado. Se identifica profundamente el precapitalismo hindú. Y esto hace que su potencial de transformación del mundo se debilite. No se identifican con el capitalismo, ven ustedes, se aferran a principios precapitalistas, admiten una forma de escasez que no viene del capitalismo, se aferran a una convivencia que se expresa a través de la religión, sus tradiciones religiosas expresan este aferramiento a que lo más importante es la convivencia entre ellos. Pero, y esto es decisivo, su aferramiento al precapitalismo, aunque rechaza al capitalismo y acepta convivir con él, a la vez, sin embargo, no intenta crear otro mundo anticapitalista, libertario hacia el porvenir. Admite esa realidad. Es como si dijéramos, para usar los términos de Bolívar Echeverría en lugar de intentar reemplazarlos, que hay un barroquismo de toque clásico, una mezcla extravagante entre modernidad y premodernidad que está cargada al conformismo. Es muy diferente el barroquismo latinoamericano. El barroquismo en cada lugar es muy distinto. La concepción de Bolívar Echeverría sobre el barroquismo podría ser aún abierta más. Y entonces lleva no solo a partir de letos a discutir todo, economía, política, cultura, unificados. Lleva no solo a partir del barroquismo a discutir el etos, sino la modernidad. Lleva no solo a discutir la historia de la mundialización capitalista, todo eso ya es mucho. Además lleva a tener que explorar la especificidad del barroquismo en cada periferia del planeta. Asia, América Latina y África podrían ser leídas desde la conceptualización echevarriana del etos de un modo muy innovador y saldrían conclusiones muy complejas, como esta que estoy intentando atreverme a presentar por acá. Ahora, la tercera conclusión que emerge del planteamiento de Bolívar Echeverría es una conclusión político-estratégica. Lo que Bolívar Echeverría está diciendo es que lo que está en juego en la modernidad barroca latinoamericana es un potencial histórico para crear una modernidad alternativa que no puede venir que no puede remitirse al barroquismo en cuanto tal. Es decir, en el barroquismo, en la medida en que persisten principios no capitalistas de organización del mundo de la vida, hay una doble conexión hacia el pasado y hacia el porvenir. Hacia el pasado, hacia principios comunitarios, en las formas indígenas de convivencia, hacia el pasado, en principios ecologistas, de los cuales pueden emerger lecciones de primer orden para construir un futuro alternativo. Hacia el porvenir, estas lecciones tendrían que ser conectadas con lo mejor de la modernidad, cambiando la modernidad, haciendo la modernidad anticapitalista para crear un futuro diferente. Bolívar Echeverría no es romántico en el mal sentido del término. El romanticismo regularmente se utilizaba como un término para referir estar anhelando el pasado, como si el futuro solo podía ser mejor si es un regreso al pasado.
como si fuera un viaje en el túnel del tiempo, e ir hacia adelante significa ir hacia atrás. Así es como regularmente se definía el romanticismo. Cuando Bolívar Echeverría se refería al romanticismo, lo hacía de manera muy compleja, tenía diferentes significados dependiendo en qué momento usaba el término. Cuando se refiere a letos románticos, se está refiriendo a una forma de identificarse con el capitalismo y su progreso material. Cuando se refiere al romanticismo de una manera más amplia, se refiere al anhelo de cambiar el mundo. Por eso decía que Marx era el más romántico de todos los románticos. Hay que captar cuándo significa una cosa, cuándo significa otra. En su lenguaje, el término romántico. Está usando el término romántico no como se usaba tanto regularmente, le está imprimiendo más otra connotación. Bolívar Echeverría no es romántico en el más convencional de los términos, no ve que la alternativa del futuro sea el pasado, no cree que entonces un mundo mejor tenga que ser un mundo que rechace el capitalismo y para hacerlo tenga que rechazar la modernidad. No. Se da cuenta que para crear un mundo mejor, la modernidad tendría que arrebatársele al capitalismo. Esto no quiere decir tomar la tecnología del capitalismo y mantenerla en otra civilización. No, esto quiere decir rehacer la tecnología. La combinación de los instrumentos técnicos con el logos de la ciencia. La automatización de la técnica, la vuelta a realidad del sueño de Aristóteles. Los instrumentos se muevan por sí solos para que así los seres humanos no se tengan que explotar entre sí. La utopía de la modernidad y su poder prometeico tendría que arrebatársele al capitalismo que todo el tiempo traiciona y bloquea este potencial. Y entonces, lo más prometedor de la modernidad tendría que arrebatársele al capitalismo, reestructurarlo contra él y combinarlo con estos principios que vienen del mundo premoderno, donde el barroquismo ha permitido que la resiliencia histórica de las comunidades indígenas mantengan en pie principios autogestivos y principios ecologistas que deberían ser combinados con la modernidad para crear una modernidad post-barroca. América Latina es el lugar del mundo en el que se están construyendo alternativas, porque el post-barroquismo puede emerger aquí. Y entonces esto tiene consecuencias económicas, políticas y culturales que deberían precisarse para cada país, para cada lugar. De tal manera que la discusión de Bolívar Echeverría sobre el barroquismo muestra todo su alcance y todo su alcance y solo se puede mostrar cuando lo que está en juego es la revolución anticapitalista y la construcción de otro porvenir.